si estás escuchando, yo qué sé, la radio, ¿no? Estás escuchando la SER, estás escuchando la COPE, estás escuchando Onda Radio, pues te llega en castellano y las televisiones, pues abrumadoramente hay más televisiones en castellano, por no hablar de las plataformas, que estamos todo el día colgados de series que están dobladas al Hmm. castellano en muchos casos, ¿no? Sí, a mí no sé, me cuesta muchísimo. Cuando tengo amigos que hablo siempre en catalán, digo, Buah, es que no puedo hablar contigo en castellano. Ya, ya. Me cuesta muchísimo. Pues creo que ya estamos en el aire. Esto va a ser el podcast número 15. Voy a explicar un poco el formato. Básicamente es un formato de charla, hablar de un poco de carreras profesionales, de conocer a personas, etcétera, etcétera. Y estoy súper contento, Mónica, de que estés aquí porque yo te sigo, claro, yo te sigo desde pequeñito, te he escuchado en la radio y entonces me hace muchísima ilusión, no sabes cuánto que hayas podido venir, así que te agradezco mil. Y te has portado como súper bien conmigo en el sentido de que se te nota muy humilde y muy cercana y eso me ha sorprendido muchísimo. No sé si te lo han dicho, pero... La verdad es que cuando te conocí gracias al programa que estábamos haciendo con Jordi Basté en Nexus. A mí, cuando me dijiste, quiero que entrevistarte, pensé, ¿qué interés puede tener él, ¿no? Que está en un mundo que yo desconozco o que yo domino poco, en tener una charla, ¿no? Y me pareció maravilloso. Por eso, al final, de lo que aprendemos es unos de otros, es que no hay más. O sea, lo único que tiene sentido en esta vida es hablar con gente que tiene mundos distintos al tuyo para aprender, ¿no? Y esa es la gracia. 100%, o sea, 100%. Y yo creo que no solo de ti, sino de todos los profesionales con los que trabajas, yo también puedo aprender muchísimo porque precisamente creo que son dos mundos bastante con cosas en común y paralelos. Entonces, Uh -huh. no sé, cuando me dijiste, yo sinceramente, voy a ser sincero, yo me esperaba que no tuvieras tiempo o que no quisieras o que, no sé, yo pensaba que me dirías que no, pero cuando me dijiste que sí, dije, buah, qué bien. O sea, esto es súper, súper contento. Y si quieres empezamos un poco con el podcast. Tengo mucha curiosidad por muchas cosas de tu carrera. O sea, eres una de las personas... Corrígeme si me equivoco en algo, ¿eh? Eres una Sí. persona, yo te considero bastante mediática en Cataluña, o has sido bastante mediática, una periodista con mucho Mm. renombre, o al menos yo te considero así, no sé si tú a ti misma te consideras así. Mira, ¿Cuál es tu propio approach a ti misma? Mira, una de las cosas que siempre comento con los estudiantes en la universidad, porque una de mis facetas profesionales es la universidad. Yo soy profesora de la Universitat Pompeu Fabra de periodismo desde hace un montón de años. Tú no habías nacido, seguro, desde el año 1993. Son bastantes años, ¿no? Y una de las cosas que siempre comento con los estudiantes es que si tú eres capaz de comunicar o no es algo que tienen que decir los demás, no te lo puedes decir a uno mismo, ¿no? Esa moda que se ha puesto de hablar de comunicadores o de gente que se considera que comunican, ¿no? Eso es un error, ¿no? Al final tú haces tu trabajo y te conviertes en alguien que es o no referencia para la gente en función de lo que haces y de si lo haces bien o la gente considera que no, ¿no? Hmm. Es verdad que yo he utilizado los medios, que he trabajado en televisión un montón de años, que trabaja en la radio, que me gusta el periodismo en cualquiera de sus ventanas, ¿no? Porque hay muchas maneras para expresar este trabajo y que al final cuando sales por televisión o te oyen en la radio, pues te conviertes en alguien que no dejas de ser anónimo, ¿no? Y para alguna gente de referencia, pero al final no tienes que olvidar que lo que tú haces lo haces con un equipo de gente detrás que son los que al final con los que compartes el proyecto, ¿no? Y eso de ser mediático a veces tiene truco, ¿no? Porque te acabas creyendo que eres alguien que no eres, ¿no? ¿Cuál ha sido tu proceso un poco con esto? Porque llevas muchos años como imagen pública, entonces, ¿cuál ha sido un poco tu proceso en este tema? Mira, quizá he tenido suerte, porque yo cuando empecé a trabajar en televisión, yo era bastante joven, porque trabajé en programas de TV3 como redactora, en La vida en un chip, en programas de concursos, de debates, de máxima audiencia y tal, y estaba detrás. Por lo tanto, trabajaba para gente que salía en televisión, como Joaquín María Puyal o como Miquel Calzada, Miki Moto en aquel momento, Ángel Casas. He trabajado con grandes profesionales y me daba cuenta de lo que significaba hacer televisión y que te conocieran y te das cuenta de los riesgos que implica eso desde el punto de vista, eso que te decía, ¿no? De creerte que tú representas más de lo que representas, ¿no? Entonces, cuando yo di la cara ya, yo ya había hecho un proceso en ese sentido. Yo no era joven cuando empecé a dar la cara, ¿no? Ya llevaba un montón de años trabajando en tele, ¿no? Por lo tanto, cuando di la cara y estaba haciendo las dudas caras o cuando empecé a hacer
y a La nit al día, que era el informativo de noche que hacía primero en el canal 33, por lo tanto con una difusión muy limitada, ¿no? Y luego en TV3, a mí ya me pilló mayor, ¿no? Y el sarrampión ese, salir por televisión y que la gente te conozca y tal, me pilló ya con las armas puestas, ¿no? Y estaba ahí un poco con muchas prevenciones de lo que eso implica, ¿no? Porque al final yo tengo una amiga que es Rosa Marqueta, que fue jefa de informativos de TV3, y ella dice una cosa que me parece maravillosa. Dice, la gente que sale por televisión, su cerebro es como un microondas. Cuando los focos entran en una persona que sale por televisión, el cerebro se fríe, ¿no? Se fríe en ese sentido de creerse alguien que no eres, ¿no? Y nunca me olvido de eso, ¿no? Porque realmente es un riesgo. Al final la gente te puede parar por la calle y felicitarte por tu trabajo y al final tu trabajo no eres tú. Tu trabajo es el medio donde trabajas, quién te ha dado la oportunidad, la gente que está trabajando contigo, la gente que te ha ayudado a no cometer errores, un montón de factores, ¿no? Wow, me parece increíble lo que estás diciendo y súper interesante, ¿eh? Te lo digo en serio porque es algo bastante paralelo, creo, a los creadores de contenido de hoy en día en Twitch, sobre todo en la plataforma esta de retransmisión en directo, y encima con audiencias, siendo sinceros, bastante, de momento, bastante bajas respecto a la tele, porque la tele se mueve en números, sobre todo en algunos canales, muy, muy heavies. Y ya no solo hablando de ti, has conocido a mucha gente profesional, ¿crees que hay gente también del sector de la televisión que todo este proceso lo lleva de una manera tóxica? El hecho de ser conocidos, etcétera. Sí, creo que hay una toxicidad que se está implantando ahora a través también de otros medios. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Que si a ti te reconocen, te aplauden, te cliquean, te tuitean, te retuitean, te alaban todo lo que dices, también tienes tus haters. Los haters te generan a ti un mecanismo de autodefensa y de protección. Que te insulten resulta incómodo, ¿no? Y entonces a veces reaccionamos o sobrereaccionamos a eso de un modo que no lleva a ninguna parte, yo creo, ¿no? Entonces sí que hay mucha toxicidad en nuestro entorno, porque en nuestro trabajo público hay gente que te puede envidiar y hay gente que te puede considerar un cero y hay gente que te puede considerar que lo haces mal y por lo tanto estás sometido al juicio público. ¿Eso es saludable? Sí, porque nuestro trabajo al final es para dar un servicio a la gente y con lo cual si a esa persona a la que tú te estás dirigiendo en un programa considera que lo que tú haces es un desastre, pues esa persona en estos momentos tiene los mecanismos para decirte, oye, Mónica, eres un monstruo, lo haces muy mal, ojalá no existieras, ¿no? Estoy siendo suave con las cosas que se llegan a decir, ¿no? Te tienes que acostumbrar a ello y sobre todo a intentar que no te conviertas tú en alguien que estás siempre generando tu propia autoestima para luchar contra esto. ¿Que hay gente que esto lo asume con dificultad? Seguro que la hay, ¿no? Seguro que la hay. Hay que intentar blindarse y no caer en trampas. Hay haters, pero la venganza no lleva a ninguna parte. Hay gente que te odia por existir, no pasa nada, forma parte de la vida. Hay gente que siempre pensará que eres mala y que eres un desastre, no pasa nada, no puedes gustarle a todo el mundo. Y lo que es importante es que cuando tú estás delante de los alumnos o estás en casa o estás con tus amigos, la gente que te quiere bien te diga realmente cuando te equivocas, porque aquella gente que realmente te aprecia es la única que te puede corregir, ¿no? Porque lo hacen de buena fe, ¿no? Sí, es tal cual. O sea, estás representando básicamente mi mundillo, pero en algo mucho pequeño y me estoy siendo súper identificado. ¿Tú has tenido épocas? Es que creo que el concepto es un poco distinto porque digamos que las redes sociales, o al menos tal vez yo lo entiendo así, pero las redes sociales a la gente de televisión tal vez no le han afectado tanto estos años porque no era algo tan popular las redes sociales. O sea, tú cuando tenías, no sé si has tenido haters, no sé cómo ha sido un poco tu carrera en ese sentido. Sí, tengo haters, tengo muchos haters y están ahí, pero estaban ahí cuando no había redes sociales, o sea Claro. que no te creas, o sea, esto de los haters ha existido siempre. Yo he pasado épocas en que había digitales y comentarios en los digitales que me dejaban a caldo y ahora lo continúan haciendo, ¿no? Hmm. Y gente que te quiere bien, que entonces te quería bien y ahora utiliza las redes para decírtelo. Es decir, las redes sociales lo único que han hecho es que hay mucho anónimo, que ya empezó esto. Si te acuerdas, cuando surgieron los digitales, antes de que
Twitter y Instagram y todas las redes fueran tan protagonistas ahora, en los digitales había muchos comentarios anónimos de gente que insultaba y había alguna voluntad de modularlo, de controlar eso para que no hubiera mucha porquería ahí, pero en realidad, como daba clics porque la gente leía los comentarios, porque a ver a quién insultan más, ya se vio en esa época, en los digitales, que eso funcionaría en las redes. O sea, quizá por ello yo nunca he tenido un perfil propio de Twitter, ni me he metido en redes, porque ya me lo veía venir. O sea, y soy consumidora de Twitter, porque sí, porque me interesa la información, porque hay cosas súper interesantes, porque hay debates y hay gente maravillosa que está lanzando sus ideas allí y pasan cosas que movilizan por causas y te enteras de cosas que seguramente de otro modo nos costaría más, ¿no? Otra cosa es que yo tenga necesidad de utilizar las redes para decir lo que pienso. Afortunadamente, pues mira, como periodista he podido ir trabajando y tener mi espacio, y cuando no, como ahora, que no tengo ventana propia y no tengo un programa donde participar, tampoco siento la necesidad de estar diciendo lo que pienso cada 5 minutos, ¿no? No tengo ese impulso de decir, ay, ahora sobre esto comentaría esto. Pues no tengo esa necesidad, ¿no? ¿Desde el principio de tu carrera siempre has sabido lidiar con los comentarios negativos? No, me afectan, claro que me afectan, y me afectan porque le llegan a mi familia, le llegan a mis padres, le llegan a mis hermanos, les llega a mis sobrinas, a mis sobrinos, les llega a mi pareja. Claro que a nadie le gusta que le insulten, ¿no? Lo que pasa es que hay que saber que el género humano genera eso y que las personas somos capaces de lo mejor y de lo peor. Y muchas veces hay gente que no sabes por qué, pero desde hace muchos años que te la tiene jurada, ¿no? Y eso vive contigo, porque no lo puedes cambiar, y tampoco también es inútil luchar contra eso, ¿no? Contra esos sentimientos a veces de hostilidad de las personas. Me he dado cuenta que lo más inteligente cuando descubres que hay alguien que te quiere mal es apartarte de esa persona, no consumir tu tiempo a su lado, ¿no? No intentar combatirla ni... El Barça creo que ha marcado un gol, te lo digo para que lo sepas. Puede ser. Estoy oyendo gritos de mi hijo. Perdona, es por si se oía el gol. Puede ser. No, te quería decir que al final, o para mí lo que me funciona ante esas situaciones así tóxicas, que he vivido unas cuantas, porque yo ya tengo 53 años, con lo cual ya llevo mucha mili ahí acumulada, es acoger otro camino. O sea, me aparto. Si profesionalmente con esa persona pues no puedo... Afortunadamente me ha pasado poco, ¿eh? Y la lista es corta, pero la hay, porque decir que no la hay no es cierto, ¿no? Y al final, ¿qué hago? Pues apartarme de esa gente, ya está, no pasa nada. Ellos serán más felices teniéndome lejos y yo seré más feliz teniéndolos lejos. Y no busques justicia, ni busques razón, no busques que haya una explicación a ello. Sencillamente, quizá tú estás en un sitio en los que ellos querrían estar, quizá tú has dicho un día una cosa que ellos han considerado que era ofensiva y tú no tenías esa intención, pero ya no sabes cómo ni por qué, ¿no? Se ha hecho la pelota grande, no sabes a veces de dónde viene eso, ¿no? Y por lo tanto, pues hay que saber construir un espacio saludable de vida, ¿no? Y alejarte de lo tóxico. Eso es lo más inteligente, creo. Creo que ese espacio es, o sea, ese tiene que trabajar y es 100% real que lo tienes que trabajar, encontrarte a ti mismo, como tú has dicho, tú tienes mucha experiencia y se nota un montón cómo hablas y tienes las cosas muy claras y la verdad que me encanta. Y todo lo contrario tal vez con... Es que tampoco quiere decir que no te duela, ¿eh? No nos engañemos. Claro, pero supongo que aprendes, ¿no? A lidiar con ello cada vez más y más, o depende del momento, ¿sabes? Sí, pero duele. Duele porque hay cosas que a veces te das cuenta que pueden arruinar proyectos, que esos odios de determinada gente al final son tan tóxicos, y si es gente que tiene influencia puede acabar afectando el trabajo que tú haces o el que haces con otros compañeros. Y claro que duele, claro que duele. Y por años que pasen, cuando tú has hecho algo que te parece que hay razón para que lo critiquen, lo entiendes, pero hay veces que dices, ¿esto por qué? Esto es
fortuito. ¿Esto Mm. por qué ha pasado, no? ¿Y esa persona por qué se comporta así? ¿Y por qué está ahora esa persona haciendo daño? Pues no lo sabes. Y por más vueltas que le das, no le encuentras una razón, ¿no? Y todo lo contrario tal vez para las cosas buenas, ¿no? Y el apoyo que te da la gente, porque yo, siendo sincero, o sea, si cuando hablo de, cuando por ejemplo estaba comentando a mis amigos conocidos, wow, un podcast con Mónica Tarribas, estoy súper contento, y la gente como que tiene muy buena imagen de ti, como sobre todo en Cataluña la gente te quiere mucho, todo eso también es el lado bueno, ¿no? Es la cara de la buena cara, ¿no? De todo esto. Sí, y esa buena cara hay que saberla también administrar, ¿no? Porque al final, si te acaba pesando lo negativo, te acabas amargando y eso no tiene ningún sentido. O sea, en esta vida nuestra y tu trabajo también es así, ¿no? Y yo sé que tú ahora estás empezando una etapa de comentarista y trabajando y has estado ahí compitiendo. Bueno, estás en una nueva etapa de tu vida. Y yo también. Yo hace muy poco dejé la radio y he empezado otra cosa, ¿no? Y no quiere decir que vayas a hacer bien las cosas ahora. Empiezas de cero siempre, ¿no? Y en ese empezar de cero, a pesar de que tengas gente que le guste lo que has hecho hasta entonces, no quiere decir que les guste a partir de ahora, ¿no? Eso es un punto que siempre tienes que tener en la cabeza. Y paralelamente, saber que hay buena gente a la que tú sencillamente respetas y que te respetan a ti. Y eso es lo que buscas en realidad en la vida, ¿no? Porque al final, ¿qué te queda, no? Te quedan los amigos, te queda la gente con la que trabajas, que hayas hecho un proyecto. Nosotros ahora hemos terminado el Nexus, que es un programa que hemos hecho, y una de las cosas más maravillosas que me llevo, aparte de haber experimentado en el nuevo formato, es el equipo, que es lo que echo de menos. Siempre los equipos, ¿no? Echo de menos muchísimo a la gente del Matí de Cataluña Radio, con la que trabajé 7 años, y ahora también el equipo de Nexus, que ha sido muy intenso, pero se ha acabado, ¿no? Y al final te queda eso es lo que te queda, ¿no? Y eso es lo que te llevas, que te los vas a volver a encontrar y vas a tener ganas de verles y de comentar con ellos cómo les va la vida, ¿no? Tengo mucha curiosidad. Hablo un poco cómo es trabajar en la radio, trabajar en la televisión, las diferencias entre esto, porque yo no tengo ni idea. 7 años, ¿no estuviste en la radio? ¿O cuánto? Sí, 7 años. El Matí de Cataluña Radio, yo empecé cuando empecé a trabajar, que aún estaba en la universidad, haciendo periodismo, empecé a trabajar en la radio, justamente, en informativos, en una cadena que ya desapareció, se llamaba Cadena 13 y hacía informativos de noche. Pero luego enseguida empecé a trabajar en la televisión y la televisión es un medio que a mí me fascina por una cosa, por el directo. O sea, yo creo que la televisión es verdad cuando es en directo. Es el medio de comunicación más verdad. ¿Por qué? Porque la radio es en directo, todo lo que he hecho en radio yo era en directo, ¿no? No me gustaba pregrabar, no me gustaba montar, no, porque creo que lo que es más empático con el oyente es que él sabe que tú estás ahí en directo y que si te equivocas de pregunta y si lo haces mal, pero eso está pasando, ¿no? Y la radio Mm. tiene esa capacidad tan rápida de comunicar con todos los puntos a través del teléfono, lo que sea, o de una buena conexión, ¿no? En la televisión estamos más acostumbrados al artificio, ¿no? Tú puedes hacer dos tipos de televisión, ¿no? Desde luego, no hablo de la ficción y no hablo de la televisión, hablo de cuando hacemos los periodistas formatos informativos, ¿no? Yo creo que cuando tú haces televisión en directo, el lenguaje no verbal, el lenguaje del cuerpo, tus dudas, la manera como tú preguntas, la manera como tú interpelas a alguien, cuando no está editado, cuando es en directo, es cuando se ve realmente las tripas del trabajo que haces, ¿no? Tanto si por parte de la persona que entrevistas como por parte del entrevistado, cuando hay una información que entra bien o una conexión en directo que entra bien, ¿no? En cambio, cuando tú te metes con un material que grabas, ¿no? Durante 5 horas, ¿no? Una entrevista, y te metes en una sala de edición, pues montas aquello en función de tus criterios editoriales y al final aquello es una verdad a medias, ¿no? Pasa igual cuando haces una entrevista. Ahora estamos haciendo esto en directo Mm. y yo estoy súper cómoda porque tú me estás viendo, sabes cómo me muevo, sabes qué dicen mis ojos, sabes, y yo te veo a ti, ¿no? Mm. Y está el lenguaje no verbal, y yo veo cómo escuchas y tú ves cómo te escucho a ti cuando hablas, y intentamos no cortarnos porque nos respetamos la palabra, ¿no? Entonces, en una entrevista en directo eso también pasa, pero en televisión
está la imagen, y la imagen dice un montón de cosas que no dice solo la voz, ¿no? Y que por eso a mí la televisión en ese sentido me gusta más porque es más el comportamiento humano en las relaciones interpersonales, ¿no? ¿Dejaste la radio por esto o no tiene nada que No, ver? O sea... no. No, dejé la radio porque llevaba 7 años muy intensos trabajando en un programa diario que es de 7 horas al día de directo, porque el Matí Cataluña Radio empieza a las 6 de la mañana y acaba a la 1. Y el último año noté pues que no había la conexión que debía haber desde los equipos de dirección de la radio con mi trabajo, ¿no? Y entonces, cuando tú notas que tu trabajo no es satisfactorio o no notas que haya conexión con la dirección de la empresa en la que trabajas, no tiene sentido, ¿no? Porque al final lo que es interesante es que la gente confíe en ti y que ese trabajo no tenga que estar siendo argumentado, cuestionado cada 5 minutos. Y a mí me pareció que había llegado el momento de acabar y de acabar en un momento en que yo podía hacerlo con franqueza y sin tener que hacer ningún drama, ¿no? hmm. Y me fui cuando vi que ya no había ninguna posibilidad de conectar con todas las personas con las que yo creía que era imprescindible, ¿no? Y luego te... Porque no dime. es que al final trabajas con un equipo que es el tuyo, pero también por encima tienes jefes, ¿no? Pues la fluidez y la confianza debe estar en todos los lados, ¿no? No puede estar solo en tu equipo, sino tiene que estar en la gente que dirige la empresa, ¿no? Porque si no, no tiene ninguna... Es como si tú trabajaras ahora haciendo de comentarista y supieras que la gente para la que trabajas cree que tú no haces bien tu trabajo. Pues aunque no Ya. te lo dijeran, pero tú lo notaras, al final dirías, vale, pues ya está, se acabó, me voy, ¿no? Porque no tiene sentido continuar, ¿no? Sí, no, tienes toda la razón del mundo. Y suele pasar en algunos trabajos, ¿eh? O sea, de hecho me pasó cuando estaba compitiendo me pasó algo parecido. Y cuando ya el equipo como que no confía en ti o cosas así, dices, bueno, ¿para qué voy a estar aquí, sabes? Me pasa un Bueno, poco... y pasa que después de 7 años, que a mí me han tocado todos los marrones de este país, porque como sabes, en Cataluña estamos ante una crisis política no resuelta, hemos vivido una crisis económica en la que estamos ahora por segunda vez con la pandemia, pero en el 2008 empezaron las consecuencias de esa crisis que yo la cogí toda entera en la dirección de TV3, por lo tanto llevo años muy intensos trabajando en circunstancias realmente complicadas, ¿no? En la dirección de TV3 fue duro porque era una época de muchos recortes y de mucha dificultad y como periodista en el Matí de Cataluña Radio me encontré pues con el 1 de octubre, Oh, ya con todo ves. lo que ha ocurrido, ¿no? Y Sí, eso pone a prueba todo, pone a prueba todas las dificultades que te puedas imaginar, que te vienen normalmente de fuera, pero cuando te vienen de dentro también, pues hay un momento en que tú también tienes que decidir cuánto puedes aguantar sin resquebrajarte, ¿no? Y hay veces que no, que te resquebrajas y ya está. co- Y cuando tú te resquebrajas hay que saber decir, enough is enough, enough is enough. hasta aquí. ¿Cómo fue tu etapa? Como, porque claro, yo oigo directora general de TV3 y al menos yo creo que la gente toda va a entender como algo, un puesto muy importante, con mucha importancia, mucho peso. ¿Cómo viviste esa época? ¿Fue una época dura, fácil para ti? ¿Cómo viviste No, el ser fue una directora? época dura porque fue del 2008 al 2012. Fue una época dura porque pillamos toda la crisis durísima económica que era mundial, pero que también nos afectó aquí, a la publicidad, por lo tanto cayó la publicidad. TV3 estaba entonces tercero de audiencia, por tanto mi reto era recuperar el liderazgo de TV3, cosa que conseguimos y estoy muy orgullosa porque era muy complicado en aquel momento y ya estábamos en una época de fragmentación de canales brutal, por lo tanto había mucha competencia y además yo quería mantener el concepto de servicio público y por tanto hacer una programación que realmente no fuera una concesión a la audiencia, ¿no? Y por lo tanto fue una época en que aprendí un montón, tuve un equipo brutal, la mayoría eran profesionales de TV3 que están ahí,
con los cuales tuvimos mucha conexión con todos y también con las trabajadoras y la gente que trabaja en los canales. En aquella época empezamos todos los canales de TDT, porque fue el cambio a la TDT, Oh, con lo yes. cual pusimos en marcha el Super 3, Canal 33, que ahora lo han vuelto a dividir, pero en aquella época pusimos en marcha el Super 3 33 con los chavales, con los adolescentes. El 33 lo separamos, hicimos el canal de deportes. Bueno, fue una época muy creativa y que se hicieron cosas chulas, se hicieron ficciones muy chulas que las recuerdo con mucho cariño, como el Pulseras Vermellas, Pulseras las pulseras. vermellas. ¿Fue en esa Sí, época? fue en esa época, Buah, sí. eso a serie lo petó, de hecho, Sí, internacionalmente, si no me equivoco, ¿no? O sea, sí, lo es... vendimos por todo el mundo y al final se hizo una versión en Estados Unidos y Sí, sí. es una época que la recuerdo con mucho cariño y mucha intensidad, ¿no? Mm. Hasta que se acabó porque en la política tiene esas cosas y al final ah, siempre pasan cosas y al final te echan, ¿no? De un modo u otro, pero luego se lo tengo que agradecer, porque te tengo que decir que hay periodos en tu vida que realmente te dedicas con tanta intensidad y me lo dijo a Raquel Sanz, que es periodista, como sabes, del Tenemis Día, me dijo el último día cuando los trabajadores me despidieron, que además tengo recuerdos maravillosos de aquel momento, me dijo, toda tu vida, los últimos 4 años ha sido tele, 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 y tengo esa frase grabada en la cabeza de ella y me dijo, recuerda que tienes que vivir, ¿no? Y al final, pues también tenía razón. Luego, siempre cambias de etapa y siempre aprendes cosas nuevas, Te ¿no? metiste mucho de lleno en el proyecto, ¿no? Entonces, si te dijo esa frase, quiero entender que estabas 100% metida en Sí, sí, sí. La verdad es que cuando diriges un medio con la responsabilidad que teníamos en aquella época, quizá ahora está como los directores de los medios no tienen la responsabilidad del personal ni la económica y eso está más arriba en el consejo de la corporación de medios, pero en aquel momento tienes toda la empresa y te tienes que meter a muerte dentro, ¿no? Y con todo y saber qué está pasando en todos los rincones de producción y en Mm. infantiles, en culturales, en música, en el prime time, en los informativos, en todas partes, porque es la única manera de hacer tu trabajo bien. Yo no sé trabajar de otro modo. Y es, Quizá me ha pasado lo mismo en Nexus, ¿eh? O sea, por pequeño que sea el proyecto, me meto a piñón. claro, pero para meterte a piñón, yo, bueno, ya me lo dirás tú, pero mentalmente tienes que estar bien, tener una rutina, no sé cómo tratas tú la salud mental, porque claro, tener un trabajo así no es para nada fácil y supongo que también te tienes que cuidar a ti misma, ¿no? Entonces, ¿cómo es un poco tu rutina o qué, no sé, cómo lo has vivido, sobre todo la época de directora? Bueno, en aquella época mi rutina cotidiana era que me levantaba, cogía el coche, entraba en TV3 a las 8 a las 9 de la mañana y salía a las 10 a las 11 de la noche. O sea, esa era la rutina. La rutina era esa. O sea, no había más rutina. No era, y bueno, y tengo tiempo para ir al gimnasio y tal. Cero. Es que cero Cero. vida de cero. Pero entonces, ¿cómo lo hacías? O sea, ¿necesitas también Bueno, tiempo para ti o no? ¿Sabes? no, hay una cosa que es clave en el trabajo, que es creer en lo que haces, creer en la gente con la que trabajas, disfrutarlo con ellos y con ellas y ser capaz de tener una reunión, pero a la vez sonreír cuando estás ahí haciendo las cosas y que en lo personal, que el trato diario y cotidiano con toda la gente con la que trabajas no se traduzca en agresividad, sino en construcción, ¿no? Cuando estás construyendo cosas, eres capaz de tener el cerebro sano, ¿no? Cuando estás todo el día en guerra con las cosas, en guerra quiere decir en contra de o para ganarte posición o por imponerte tu criterio encima de otros, etcétera. Cuando estás en guerra, la salud mental se resiente más, ¿no? Cuando estás construyendo, cuando tú estás con equipos que construyen, que tienen imaginación, que al final, pues, yo qué sé, ahora hablábamos del Pulseras Vermellas, pues no fue fácil, pero ese proyecto nació tocado de los dioses, por los creadores que estaban detrás, por los actores, por el reparto que había, por Espinosa, por todo un montón de gente que se implicó allí y salió un bombón, ¿sabes? Y eso eran muchas horas, pero te hablaría de ese proyecto y de muchos otros, ¿no? También de la programación y del trabajo que hizo Carlas Manteca o otra gente, Óscar Nogueira, muchos profesionales, Dani Reyes, la gente que llevaba la parte de marketing, de audiencias, que yo no controlaba porque
porque yo soy periodista y de ese terreno entendía menos, ¿no? Pero yo me reunía con ellos y me decían, Mónica, tenemos que hacer esto, esto y esto, para hacer audiencia, para recuperar tal. Y yo les decía, sí, pero yo quiero hacer documentales en el prime time. Bueno, pues si hacemos documentales en el prime time, entonces tienes que conseguir que haya esto y esto y esto. Y jugábamos a construir algo que nos hacía ilusión. En ese sentido, la salud mental se refuerza, ¿sabes? Porque no vives en negativo. El problema está, y eso me pasó el último año en el Matí de Cataluña Radio, ¿no? Cuando tú estás trabajando a piñón todas las horas del mundo, porque el Matí de Cataluña Radio no era levantarse a las 3:30 de la mañana y trabajar. Es que tienes que estar trabajando todo el día para ese programa. ¿Por qué? Porque cuando acaba la una tienes que fabricar todos los contenidos del día siguiente con tu equipo, no puedes despistarte, no puedes olvidar que, yo qué sé, a ver, pues ahora estaría contigo, pues no lo sé, porque estaría siguiendo la campaña en Madrid, hay elecciones, vamos a saber qué pasa, no sé qué, estaría con la cabeza allí, ¿no? Eso lo puedes hacer periodísticamente si lo vivo es, como te decía, con ilusión y en construcción. Pero si hay gente que te quiere mal, si hay gente que te está haciendo la vida difícil, entonces ya no puedes hacerlo, porque entonces llegas a casa y lo estás pasando mal. Y entonces no tiene sentido, no tiene sentido. Ahí te voy a decir que mi vida ahora es mucho más saludable. Estoy otra vez con gente fantástica, estoy en MediaPro haciendo en el departamento de no ficción, preparando proyectos documentales que no sé cuándo van a salir, pero ahí estamos trabajando en ello. Tengo gente que está alrededor mío que me están enseñando cosas de organización en la que yo no había entrado. Tengo buen ambiente en el trabajo, me levanto a las 6 de la mañana, me voy a andar a la montaña 1 hora y media cada día. Cada día, con lo cual mi salud seguro que lo ha mejorado, ¿no? Eso. Y de vez en cuando tengo tiempo para respirar de otra manera, ¿no? Y a mí hay una cosa que me gusta mucho hacer y que cuando hacía el Matí de Cataluña Radio o la dirección de la tele o la neta al día no podía, ¿no? Que es implicarme en cosas que no tienen nada que ver con nuestro trabajo, ¿no? Yo estoy en fundaciones, en la Fundación Síndrome de Down, en la Fundación Goodman, ayudando en cosas que a mí me interesan por mi vida y por mi entorno, y que seguramente pues me cuesta mucho tenerlas al día cuando estoy metida en el ajo de muchos proyectos, pero ahora pues seguramente podré dedicarle más tiempo y eso también lo quiero valorar, ¿no? Porque al final nosotros somos profesionales, pero también somos ciudadanos y personas que tenemos que implicarnos en lo que tenemos alrededor, ¿no? Y nunca encontramos tiempo para esto y ahora podré encontrar ese tiempo que no tenía, ¿no? ¿Y lo prefieres así? O sea, yo creo que, al menos yo si fuera tú lo preferiría así, pero es que tampoco sé cómo disfrutaste también la etapa de trabajar en plan a niveles, estar metida en la tele tantísimo, a niveles de ser directora general. Mira, te tengo que decir que hay gente que no puede vivir si no está en la información metida, o sea que están ahí con la droga ahí puesta de la información, ¿no? Y que ahora se levantarían por la mañana si fuera yo y dirían, oye, no estoy haciendo y no estoy cubriendo las elecciones en Madrid o no estoy haciendo, te aseguro que no. Te aseguro que no. Es decir, yo soy muy capaz, y hoy se lo decía a mi hijo, ¿no? Yo he acabado en Nexus, tengo mi disgusto porque no me gustan los proyectos en los que yo creo que no tienen continuidad y han sido 10 programas y hemos aprendido un montón, pero creo que lo podríamos hacer mejor si continuara, pero si no continúa, ¡pum! Mi cerebro hace clac y me pongo a trabajar en otra cosa. Paso unos días chungos, ¿eh? Sí. O sea, tampoco te voy a engañar porque dejas de ver a la gente con la que trabajas, de golpe analizas cosas que podías haber hecho mejor y tal, pero luego soy capaz de decir, ahora estoy metida en un documental y me paso muchas horas leyendo, ¿no? Leyendo y tomando notas. Y eso me encanta, porque al final los periodistas lo que nos gusta es meternos a fondo en las cosas. Y en un programa diario de información no te puedes meter muy a fondo en las cosas. Te puedes meter relativamente a fondo en las cosas.
Siempre hablas bueno, tienes mucho, he estado mirando tus premios y tienes un montón de premios, periodismo, muchas cosas. ¿Cuál ha sido? Tengo mucha curiosidad porque, por ejemplo, bueno, a cada persona le gustan ciertos temas. Yo veo que el periodismo para ti es algo esencial, es tu pasión, ¿no? Corrígeme si me equivoco, Ujú. pero Sí, ¿cuál sí. es un poco la motivación, la devoción de un periodista? ¿El dar información, el comunicar? O sea, ¿cómo lo has visto? No, yo siempre lo he vivido y es algo que siempre comentamos en clase, ¿no? Yo siempre he vivido este oficio como un servicio a la sociedad, siempre. Quiere decir que todos los proyectos en los que he estado, y el último no ha sido distinto, yo lo he entendido como buscar oportunidades y lenguajes y formatos y maneras en las que explicar cómo somos como sociedad y cómo podemos mejorar, ¿no? Mm. Por lo tanto, cuando he hecho periodismo de información diaria como en Matí de Cataluña Radio o ahora en Nexas, yo he querido que la precariedad laboral apareciera en el Matí de Cataluña Radio y que la precariedad laboral apareciera en Nexas, o que los abusos a las mujeres aparecieran en el Matí de Cataluña Radio y aparecieran en Nexas, en formatos distintos, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero la voluntad de que cuando tú utilizas un medio de comunicación con la responsabilidad que tienes, sea público o privado, me da igual porque no hago distinciones en eso, a pesar de que yo he trabajado mayoritariamente en el sector público de toda la vida, ¿no? Pero como freelance, porque yo no he sido nunca plantilla de TV3 ni de los medios públicos en Cataluña. Pero siempre he pensado que los medios y el periodismo tiene que servir para que la gente comparta problemas, los discuta en casa mientras os escucha, los discuta consigo mismo, se forme opinión y las cosas mejoren un poco, ¿no? Por eso a veces cuando veo los comportamientos de las audiencias y veo que las audiencias pueden quedar colgadas quiero decir capturadas, ¿no? De contenidos que creo que no son, que son repetitivos o que lo único que hacen es ahondar en las vidas privadas de la gente, me sabe mal porque pienso, todo ese capital que representa un medio de comunicación para saber durante 2 horas aquella persona por qué se droga o por qué no sé qué o por qué tal, pues pienso que quizá estamos infrautilizando el potencial del medio, ¿no? Y infrautilizar los medios cuando tú eres periodista y tienes tu responsabilidad, pues creo que no es nuestro trabajo, ¿no? Al final, dar informaciones importantes, sí, pero no es el único trabajo que tenemos los periodistas. Los periodistas trabajamos para dar un servicio a la gente y para que la realidad que nos envuelve sea un poco mejor de lo que es, ¿no? Y eso quiere decir implicarse en buscar todo aquello que no funciona y denunciarlo, aunque no de audiencia, aunque no sean personas conocidas, aunque sean anónimos, aunque sean personas que no sabemos que van a tener un montón de clics porque van a decir la cosa más bestia o la cosa más espectacular, ¿no? Y porque son quien son y por eso tienen pantalla, ¿no? Yo creo que estamos haciendo un trabajo un poco superficial cuando hacemos eso, ¿no? Hmm. Y tu trabajo también, el periodismo, no sé, corrígeme si me equivoco, pero va bastante ligado al menos una rama a la política. ¿Cómo ha sido tu... No sé, Eso corrígeme. es... Sí, 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 no, es que es así. Es decir, cuando tú trabajas información, trabajas... lo que ocurre en la sociedad tiene dos direcciones. El nivel ejecutivo, por lo tanto, el poder político ejecutivo, gobiernos, legislativo, por es donde se deciden las leyes, y judicial, que son los tres poderes que tienen capacidad de enviar información de arriba para abajo, ¿no? Y luego está la sociedad que genera, naturalmente también, información y luchas por debajo que va de abajo para arriba, ¿no? Tu trabajo como periodista es que la influencia de los poderes que van de arriba para abajo no sea siempre la misma, sino que también aflore lo que ocurre por abajo, ¿no? Pero es inevitable que nosotros recibamos presiones. La gente, los periodistas que dicen, no, yo no he recibido presiones, mienten. O sea, todos nosotros recibimos presiones de todos los poderes y también de abajo, ¿eh? Lo que tienes que hacer tú como periodista es administrar esa presión, ¿no? Y administrarla, ¿qué quiere decir?
no quiere decir ignorarla sistemáticamente porque lo que te están diciendo siempre es un disparate, ¿no? Puede ser que tú te equivoques, los periodistas no son Dios nuestro Señor y nosotros cometemos errores, pero lo que es importante es que no dejes nunca que un poder político, por el hecho de tener más o menos mano en un medio, por el sistema en el que se nombran a los cargos, acabe intentando que tú seas la correcha de transmisión de lo que quieran el partido político de turno que ha colocado a tal director o a otro, ¿no? Hmm. Entonces, esa es la batalla. La batalla es que tú, lo que tú defiendes por antena, es lo que tú crees que es el periodismo que tienes que ejercer. Y por lo tanto, ahí está la batalla. Si tienes la suerte que no recibes ese tipo de presión, pues bendito tú, ¿no? Bendito tú y Hmm. la suerte que has tenido. Pero en general, a lo largo de mi vida profesional, que hemos tenido etapas de todo, yo he podido hacer lo que quería delante de la pantalla o delante del micro, pero con precio. ¿Qué quiere decir con precio? Con enfrentamientos, porque si no, mueres. Porque si no muere el periodismo, mueres tú, como periodista, como profesional. Te tienes que enfrentar. Y eso a veces, pues te ha costado, pues, algunas veces el sitio, porque yo me enfrenté, y eso es público, pero está publicado, en su día con el Poder Ejecutivo en Cataluña, cuando yo era directora de TV3, y me lanzaron, bueno, pues no pasa nada. Yo tenía un proyecto muy distinto para TV3 del que ellos creían que debía hacerse, ¿no? Y cuando yo llevaba 4 años y hubo un cambio de gobierno, vinieron y ya está, no pasa nada. Pero lo importante es que tú no te traiciones a ti mismo, ¿no? Y que cuando te equivocas también lo reconozcas. Sí, es que te quería, y es justo lo que has dicho, te quería hablar que a más a nivel personal, el tema de tratar con política, es que sobre todo en el tema de redes sociales, a la mínima que pones algo de política, te saltan al cuello, justo lo que te has dicho, presiones, y a nivel personal nunca te has podido sentir cohibida porque eres una persona muy... quiero saber, te voy a hablar un poco más sin tecnicismos ni nada. Eres una persona muy conocida. Si das tus ideas políticas, tal vez por la calle te pueden decir cosas, hate, no sé, puede pasar... No sé, yo tengo un poco de vértigo en el hecho de que el tema de la política puede causar mucha agresividad. Y claro, los periodistas estáis todo el rato expuestos a esto. Entonces, ¿cómo has Sí, vivido tú esto pero un poco? ¿Nunca has tenido ningún problema ni nada y sí, siempre... sí que he tenido problemas, pero yo no he hecho nunca publicidad de los problemas que he tenido. Es Hmm. decir, yo no soy alguien que vaya diciendo por ahí si la han amenazado o no la han amenazado, si ha tenido que ir protegida o no, o lo que sea, porque me ha parecido siempre que eso era, que hacer público eso era, no era lícito, De hecho, no era Pablo lícito. Iglesias lo hizo hace poco, creo que amenazando a Bueno, muerte o no, algo es que así. Pablo Iglesias, no, es que Pablo Iglesias ha recibido una carta con balas. Sí, O sí, sí. sea, Ya, ya. no es una broma. Es una. Ya. Entonces, pero no solo él, no solo él, No solo él, cierto. otra gente, y lo han denunciado y han hecho bien, el ministro del Interior también, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, eso es no solo denunciable, sino que hay que perseguirlo y hay que tal. Pero amenazas, yo cuando he tenido amenazas, pues las he comunicado a la policía se ha ocupado de investigarlas y ya está, pero yo no voy por ahí a abrir el micro por la mañana en un medio público y decir que estoy recibiendo amenazas. Y cuando a mí se me ha agredido, porque yo he tenido episodios de agresiones directas en Cataluña Radio con piedras durante los años más complicados del procés, pues la policía lo investigó y al final quedó en nada porque hay investigaciones que parece que progresan y hay otras que no, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que tienes que vivir con eso, porque eso también forma parte de tu trabajo, ¿no? Y se lleva mal, claro, se lleva mal, pero lo que es importante es que tú cuando estás ahí delante del micro, pues siempre habrá alguien que si tú dices que el derecho de autodeterminación existe, hay gente que piense que el derecho de autodeterminación no existe. Siempre, y cuando tú dices que cuando hay una mayoría de gente que quiere un referéndum pactado con el Estado, tú consideras que deberían sentarse e intentar pactarlo, pues seguramente hay gente que cree que no, ¿no? Yo qué sé, es normal que haya gente que discrepe de las ideas que tú defiendes, ¿no? Y en un momento determinado, cuando tú estás haciendo una portada en un programa y que ahí es donde está tu punto de vista, discrepen. Es normal. Y es normal
que lo expresen. Otra cosa es que pasen por delante de la radio y te hagan así como si te quisieran cortar el cuello. Bueno, pues eso ya es otra cosa, ¿no? O que estés ahí fuera charlando con compañeros en la radio y te insulten a voz en grito. Pues bueno, la gente hace a veces cosas que no nos gustan. Pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pero una La pregunta, naturaleza humana es así. porque has dicho que estas actitudes como que no se tienen que denunciar o lo he entendido mal, o... Sí, no. Yo creo que se tienen que denunciar Pero no decir pero, públicamente. pero O- no utilizar el micrófono. Yo no he utilizado nunca el micrófono. Yo las denuncio a la policía, que es que Pero, donde hay que denunciarlas. ¿por qué sin micrófono? Pero O sea, no entiendo. porque creo que es hacer espectáculo de espectáculo de lo que a ti te está sucediendo como personalizado, ¿sabes? Y habrá otras personas que no tendrán la capacidad y a lo mejor también estarán amenazadas de hacerlo público y no lo harán, ¿no? Yo creo que un cargo público es distinto, es decir, una persona electa, como puede ser Pablo Iglesias o el ministro del Interior, estamos hablando de otra cuestión, ¿no? Porque ahí están amenazando a cargos públicos. En mi caso, yo lo que he hecho es denunciarlo a la policía y que se investigue, ¿no? Y bueno, no me ha gustado nunca utilizar el micrófono del medio en el que trabajaba para decirlo. No me ha gustado. He considerado que otros compañeros míos lo podían estar pasando mal porque también reciben amenazas a través de Twitter o lo que sea y no tienen el micro para utilizar, para denunciarlo, ¿no? Por lo tanto, no me parecía justo. De la misma manera te digo que durante la epidemia, durante la pandemia el año pasado, pues a mí no me pareció justo que nos quedáramos en casa los periodistas y en cambio los técnicos estuvieran en la radio o la gente de producción tuviera que estar en la radio o la gente de la limpieza o los de seguridad, ¿no? Que ellos tenían que ir a trabajar porque la instalación estaba abierta. Pues no me parecía justo, ¿no? Y yo quise ir cada día a trabajar a la radio porque me parecía que teníamos que estar todos al mismo nivel. Pero bueno, no le doy más importancia a esto, ¿eh? No le doy más importancia. Toco madera, toco ferro, en catalán decimos toquen ferro, que no me ha pasado, he tenido sustos, no te voy a engañar, y he tenido épocas en las que he tenido que estar vigilando, pero estoy bien, estoy viva. Es Estem que vius. a mí me da un poco de vértigo. En plan, de vértigo el hecho de que, sobre todo el tema político en creadores de contenido y tal, creo que es un tema como tabú. No sé, y porque No, preferimos no hablar de ello, ¿sabes? Porque es un tema que al fin y al cabo genera agresividad y... Bueno, no sé. pero cuando genera agresividad es cuando nos estamos equivocando, porque la política es el servicio público por excelencia. Es decir, la gente a la que al final va a la política son servidores nuestros, son servidores públicos. Entonces, nosotros tenemos que ser máximo exigente con ellos y ellas, con todos los que lo ejercen. Por lo tanto, no están ahí por nada más que porque nosotros hemos decidido cuando hemos ido a votar, por lo tanto no tienen más poder sobre nosotros, al contrario, somos nosotros que les tenemos que exigir a ellos siempre, que a veces se olvidan de que tienen que dar explicaciones, entre otras cosas de por qué no consiguen formar gobierno durante meses, o por qué tal, o por qué nos mandan a elecciones una detrás de otra, lo que fuere, ¿no? Es decir, que ellos tienen que estar a un nivel de entrega a la sociedad altísimo, ¿no? Porque al final somos nosotros los que votamos en las urnas, pero la gente no debería proyectar agresividad en la política. La política es la expresión de la diversidad y afortunadamente tenemos parlamentos y congresos llenos de opciones políticas, ¿no? Y que discrepan entre ellas, claro que sí, pero ellos también deberían dar ejemplo en el Congreso y en el Parlamento de no agredirse los unos a los otros, porque al final, si ellos se agreden cuando están en la sede parlamentaria o se agreden cuando cogen un micrófono, pues eso al final se acaba traduciendo. Y la agresión no siempre es el insulto, a veces es la humillación, a veces es el comentario para hacer daño, ¿no? Yo creo que en la política se habla mucho del insulto, pero también hay que tener en cuenta que hay toda una serie de estrategias que utiliza la política para hacer daño al otro, humillándolo intelectualmente o teniendo comportamientos que generan esa agresividad, ¿no? Y eso al final se acaba traduciendo en la calle, en las tertulias, en todas partes. Cierto.
¿Y qué opinas de la política en España en general? Porque, como tú has dicho, no sé, hay cosas bastante extrañas. Yo no soy un experto, pero es como que nunca me ha llamado la atención la política por lo que tú dices. O sea, te voy a hablar desde el punto de vista tal vez un poco de cateto, pero yo cuando veía conversaciones de política del PP y el PSOE, tú más, no, tú más, no, tú más, es como que también pierdes un poco las ganas, ¿no? Por interesarte por el mundo de la política, ¿o crees que estoy equivocado? No, yo creo que está pasando una cosa que no está favoreciendo la participación política de la sociedad, que es que la dinámica marketingiana, de marketing, de coach, de diseñar las políticas de comunicación de los partidos, están alejando a la gente de la política. Hmm. Porque cada vez, no solo por la agresividad que existe, sino por el hecho que al final la gente que se dedica a la política va allí a recibir bofetadas, ¿no? Entonces, eso aleja a mucha gente que a lo mejor se implicaría en la política, ¿eh? Y dirían, pues voy a dedicar 4 años de mi vida, 8 años de mi vida al servicio público, ¿no? Pero saben que van a salir de ahí trasquilados, quemados, con su vida fiscalizada. Si pueden, el adversario les triturará en lo personal, no Hmm. en lo ideológico, en lo personal. Entonces, al final, ¿quién se va a dedicar a la política, no? Y eso es lo que el escenario más preocupante. ¿Por qué? Porque al final piensas, sería fantástico que se dedicara gente a la que pudiéramos admirar. Querríamos admirar a la gente que nos gobierna, porque eso nos haría estar tranquilos. Igual que cuando vas al médico y tienes al mejor médico en el CAP que te atiende y está diciéndote y te la está clavando y te está retratando en 10 Hmm. minutos que te atiende y dices, oh, qué bien, estoy en buenas manos, ¿no? Pues eso nos debería suceder en la política y la estamos convirtiendo en un circo. Entonces, hoy yo estaba escuchando, mientras caminaba por la mañana, estaba escuchando la crónica política que daban en la radio y al final era que los de Vox se reconocían como fascistas en un meeting, el alcalde de Madrid, el otro que no sé qué, el otro que le decía, y dices, pero de contenido a contenido, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Y quién está intentando que eso tenga un sentido, ¿no? Para el futuro de la gente con la que... Es que me enrollo mucho, es que De hecho, intento. no, pero me ha gustado algo que has dicho que era en plan de que se tendría que admirar tal vez o tendría que ser un escenario bonito el hecho de poder admirar a algún partido político que esté haciendo las cosas bien, pero si te soy sincero, creo que desde que he nacido nunca he sentido esto. Y tengo 24 años. Que nunca ha pasado en España, que yo sepa. Al menos desde que yo estoy vivo. No sé si... Mira, la cosa es, si ahondaras, seguro que encontrarías diputados, diputadas y gente a la que admirarías, seguro, ¿eh? Porque seguro que hay mucha gente que sí que está haciendo las cosas bien. Y aparte, yo cuando hablo de política no me gusta generalizar porque sé que hay gente, y yo he conocido mucha gente, que son honrados en la manera que lo plantean y se dedican muchísimas horas al trabajo que hacen y lo hacen bien, ¿no? Pero o se equivocan y lo reconocen, que también para mí es un valor muy importante, ¿eh? Porque nadie es infalible. Pero te tengo que decir que yo he visto la evolución marketingiana del movimiento político en todos los países, porque eso ha sucedido en Estados Unidos, ha sucedido en el Reino Unido, ha sucedido en Francia, en Italia, igual que los medios, pasa en todas partes. O sea que no es distinto, ¿no? Aquí quizá por eso Angela Merkel, que es una cancillera que al margen de su ideología, pues es alguien que la has visto dar la cara siempre, que la has visto en un discurso muy franco, ¿no? Con los problemas gordos que ha tenido Europa en los últimos tiempos y es alguien a quien el adversario pone en valor, ¿no? Y dices, no debería ser la excepción y resulta que lo es. ¿Qué es la excepción? Ese es el problema. El problema es ese, ¿no? O sea, es como cuando estás viendo un partido del Barça, porque yo soy culé, y dices, la excepción tiene que ser el que juega mal un día, porque todos ellos deben jugar bien. O sea, no puede ser que normalicemos que en un equipo que ingresa tanta pasta o que tiene tantos recursos, los jugadores no jueguen bien, ¿no? Hmm. O sea, eso lo puedes admitir en un equipo que tiene menos recursos. Y ahí celebrar cada momento que ves que alguien
hace su trabajo, pero, ahí, cuando están ahí arriba, no, ahí arriba no puede fallar nadie, ¿no? ¿Crees que tiene entonces... ¿Cómo dirías que será el futuro de la política en España? ¿Crees que va a ir a mejor? No, Según tu opinión. porque va a evolucionar polarizándose, porque antes decía soy PP, soy PP. No, no, ahora es Vox, ahora es por bloques. Vox, PP, no sé qué, tal, no sé cuántos, ¿no? Ya lo vas a ver ahora en los resultados de Madrid, ¿no? No creo que vaya a mejorar porque alguien está diciendo a los partidos que la única manera de ganar votos es hacer espectáculo. Y eso va a izquierda a derecha, eso está en todas partes, ¿no? Y unos escogen una vía para hacer el espectáculo, otros escogen otra. El espectáculo no lo digo en peyorativo, lo digo como fórmula, ¿no? Como fórmula, ¿no? De llamar la atención, de hacer los tweets más creativos, tal, no sé qué. Pero De hecho, ahora que lo dices, Vox hacía tweets con memes raros, muy raro todo, que parecía incluso una cuenta fake. Cierto, ya, cierto. pero no lo es. Cierto, Y al cierto. final la verdad ya no importa y lo que dicen ya se lo creen y no hay nadie que contraste la información. Bueno, ahí tendremos un problema, lo estamos teniendo a nivel mundial, o sea, que no es, o sea, yo creo que es un problema global, no es un problema en España, no, es un problema global de la política. No sé. Que también del periodismo, es que nosotros también, ¿eh? Va ligado, ¿no? Claro, Nosotros, va ligado. los medios también. Es decir, yo eso lo pongo al mismo nivel. Yo creo que estamos ahí todos Claro, atrapados en la dinámica de votos, audiencias, votos, audiencias, votos, audiencias. Y lo único que cuenta es esto. Y se sí. acabó. No cuenta nada más. Y no creo, no sé si va a cambiar. ¿Tú crees que va a cambiar eso? Yo creo que no. Que el mundo funciona así o no. El capitalismo funciona El así. capitalismo, exacto. El Exacto. capitalismo Sí, sí. funciona así. Y el capitalismo es muy inteligente y ha fabricado una sociedad que lleva inoculado el virus de triunfar y ganar más, triunfar y ganar más. Y eso lo ha hecho a la perfección, o sea, como un reloj suizo. No hace falta que haya jefes. Ya están todos los que trabajan en cualquier empresa dispuestos a hacer lo que sea para que su rendimiento sea más que el del que tienen al lado. Y cuando entras en esa dinámica, ya está hecho el trabajo. O sea, es Que- así. Hmm. ¿Esto crees que se está normalizando el fascismo en España o crees que esta frase no es correcta? Yo encuentro muy preocupante, muy, muy, muy preocupante que se utilice la palabra fascismo y al día siguiente no haya una rueda de prensa global de todas las fuerzas políticas democráticas denunciando que ese es un lenguaje que no admite la democracia española. Yo encuentro muy preocupante que haya amenazas de muerte con balas y no haya al día siguiente una rueda de prensa de todas las fuerzas políticas democráticas y todos los poderes legislativo, ejecutivo y judicial denunciando esa situación. Lo encuentro muy preocupante. Que no haya unidad en la lucha contra la banalización del fascismo, lo encuentro muy preocupante. Y creo que es responsabilidad de todos los que están al frente de instituciones. Es así. Pero parece que va en auge, ¿no? O sea, tampoco es algo que vaya a parar, ¿no? O sea, no sé, tal vez un poco. Y irá en auge si no hay un freno global, como te digo, transversal, que se olvide de a quién beneficia lo uno o lo otro y no sea un interés global de todo el país de decir, cada vez que se ocurra un acontecimiento vamos a salir todos en trompa, porque un país que ha sufrido la dictadura española como nosotros con Franco durante 40 años, hasta el año 75, que es hace 4 días, ha sufrido un genocidio cultural, ha sufrido pena de muerte, etcétera, etcétera, de la disidencia política, y ha tenido exiliados fuera durante décadas, etcétera, que este país ahora admita que haya gente que se reivindique fascista, a mí me parece muy preocupante. Es que es como volver atrás, ¿no? En el tiempo es como un viaje, viaje al pasado. Sí, eso junto
al gusto por la vida de las folclóricas y su descendencia, me parece todo un paso atrás. Sí. Mm. Y también lo que me sorprende de todo esto es que nadie en Europa haga nada, que también eso es curioso. Ya no es Bueno, solo es en que España, ¿no? no, porque en Europa también tienen sus problemas, también pasan cosas, pero siempre esperemos que Europa salga al rescate, no. O sea, los países maduros y responsables y con políticos y poderes responsables y democráticos responden conjuntamente y de una manera unitaria a los problemas que tienen. O sea, no esperan que venga nadie a salvarles, Mm. responden ellos. O sea, a mí lo que me parece preocupante es que no se mueva nada y que o en un debate donde no sé, Pablo Iglesias había recibido esa carta con las 4 balas de CEDME, no se levanten todos cuando no hay una denuncia clara y se vaya todo el mundo o se pare todo hasta que la persona no corrija, la persona de Vox en este caso no corrija. O sea, es que no puedo entenderlo. Hay cosas que no me caben en la cabeza. Con lo que ha sufrido este país, Mm. ya, ¿no? Sí, yo cuando vi lo de Pablo Iglesias me quedé loco, ¿eh? O sea, dije, ¿qué está pasando? Es que ves estas cosas y dices, no sé, o sea, es como que pierdes un poco la esperanza, ¿no? Yo pierdo la esperanza, La sinceramente. esperanza es nunca, nunca, No sé, nunca. No estamos autorizados, es que a no, perder la esperanza. no sé, pierdo un Yo poco... conocí a un hombre maravilloso que murió hace poco, a dos que han muerto hace poco, uno Pere Casaldáliga o un obispo que se fue a trabajar en el año 68 a la Amazonia y me enseñó a militar en la esperanza y me dijo, nunca, nunca te olvides de militar en la esperanza. Es la única militancia que no se puede dejar. Y Arcadio Oliveras, que murió ahora hace poco aquí, también un militante de la esperanza, a pesar de un anti-armamento, pacifista, tal, que nunca dejó de tener esperanza en el futuro. Es que no nos lo podemos permitir. Y Ya, ahí estarán las generaciones que crean en ello, porque no se puede pensar que van a ganar, nunca. yo espero que todo va mejor porque si no, además con la pandemia, no sé cómo has vivido tú la pandemia, pero ¿cómo se ve desde el periodismo? ¿Ha sido Mira, la complicado? pandemia la viví trabajando un montón, Sí. más que nunca, haciendo el Matí de Cataluña Radio todas las horas, incluso muchísima parte de la pandemia al inicio hasta las 2 cada día. Mm. Por lo tanto, trabajando y dando servicio a la gente que nos escuchaba y con preocupación, naturalmente, por mi gente, por mi familia. Ahora mis padres ahora ya están vacunados, mi padre y mi madre, con 84 y 85, y ahora estamos tranquilos, mi madrina también, pero aún estamos los tres, mi pareja y mi hijo y yo, que no estamos vacunados y estamos todos pendientes de que se acabe ya y con mucha preocupación por las consecuencias económicas de esta nueva crisis, porque eso va a ser lo más duro después de llorar las muertes que no hemos podido llorar, ¿no? Porque eso todo aún no lo hemos vivido. Las consecuencias de la pandemia las estamos empezando a vivir, pero claro, será algo bastante longevo, ¿no? Podríamos hablar de que serán años. Sí, serán años porque habrá dos cosas que saldrán de aquí. Una, las consecuencias ya directas sobre gente que se habrá quedado sin trabajo a una edad donde ya no tendrá posibilidad de volverla a encontrar. Ese es uno de los problemas, porque de los ERTOs pasarán a los SERES y habrá pérdidas de ocupación. Y ya lo estamos viendo. Los autónomos lo han pasado muy mal y la pequeña y mediana empresa también, pero luego hay un problema que vamos a tener que somatizar y aprender, que es una nueva forma de organización laboral, porque muchas empresas habrán descubierto las ventajas del teletrabajo, Hmm. los ahorros para las empresas de esto, pero eso tiene costes también en la salud mental de la gente. Hay que ver cómo combinan esas dos cuestiones para no tener problemas de salud mental en los trabajadores, porque el aislamiento lo provoca y hay que ir con mucho tiento en eso, hay que analizarlo muy bien, porque desde luego una de las cosas que nos hace como somos los humanos es la interrelación, ¿no? El contacto humano, ¿no? Y aislarnos los unos de los otros y trabajar a través de pantallas todo el día y en soledad no siempre es una buena receta para construir y para que la imaginación fluya, ¿no? Yo cuando más creo es cuando estoy con gente.
Toca reaprender, ¿eh? De hecho, yo cuando fui a Nexas, el hecho de tener a tanta gente cerca, porque nos hicimos PCRs y entonces todo era safe, era seguro, yo estaba súper feliz en plan de, esto está siendo súper bonito. Porque claro, era Claro. una sensación que hacía mucho que no vivía. Y veías que gente se movía a tu Sí, alrededor, sí, ¿no? Que dije, estas ¿what? eran las cosas chulas, ¿no? Bueno, pues ese contacto humano, que es lo que nos alimenta, ¿no? Como que salías de Nexas con las historias de un montón de gente Muy en interesante, muy positivo interesante. y decías, me llevo la energía de esta gente a casa, ¿no? Bueno, fue bonito el proyecto, la verdad. Y mira, de todo se aprende un montón. Yo además trabajé con Jordi Basté, que no habíamos podido trabajar aquello al mismo nivel los dos juntos y no es habitual ver un programa de este tipo presentado por dos personas y nos lo pasamos muy bien y nos queremos mucho y o sea, nos queríamos antes de empezar y hemos acabado que nos queríamos también, que esto normalmente ya es novedad trabajando en tele, o sea que muy bien. Ostras, sí, trabajar en tele tiene sus cositas, ¿no? Tiene que ser Mm, curioso, ¿eh? De hecho, me encantó ir porque la experiencia de televisión, yo que estoy en algo más pequeño, entre comillas, el trabajar con televisión y con profesionales como vosotros fue increíble. Y también el formato me gustaba porque escuchabas muchas experiencias de gente que yo, por ejemplo, soy un jugador profesional de un videojuego, pero claro, luego había el CEO de Wallapop. sí, Era, el era día que tú increíble, estabas estaba el CEO de Wallapop y increíble. ese día fue interesante porque el CEO de Wallapop contó primero su experiencia, pero luego habló de su cáncer, ¿te Sí, acuerdas? sí, sí, sí. Y contó bueno, que mucho Wallapop y tal, pero que cuando tuvo el cáncer se dio cuenta de lo que le importaba y lo que no, ¿no? Exacto. Bueno, que una misma persona te dé esas dos dimensiones en un espacio, ¿no? Moviéndose allí con los demás, al mismo nivel, además, con esa humildad que tenía él, ¿no? Porque otra gente con Brutal, más tal brutal. no hubiera venido, ¿no? Pues fue bonito de ver, fue Sí, bonito de era ver. el CEO de La Wallapop y verdad. estaba en plan. O sea, era como que estaba orgulloso de lo que había hecho, pero hablaba como sin más, ¿sabes? Ok, soy el CEO de Sí, sí, Wallapop, sí. ya está. Era increíble y al menos me nutrí muchísimo de esa experiencia, o sea, me encantó. Y creo que llevamos una hora de conversación, 1 hora y 10, así que Sí. vamos a ir terminando porque me está. O sea, eres la. O sea, eres como la voz de la experiencia y me ha encantado escucharte todo el rato, ¿eh? Te lo prometo. O sea. Eso me hace vieja, es que no No, sé pero. qué. Pero No, bueno, como ya no, he no, dicho, pero. la edad no hay secretos. O sea, Y te quería hacer la última pregunta que le hago para cerrar siempre los podcasts. Si pudieras ir a viajar al pasado y hablar contigo misma en algún punto de tu carrera profesional, ¿dónde sería y qué te dirías a ti misma? pues mira, sí, seguramente me trasladaría a Escocia cuando acabé la tesis doctoral, ¿Mm? me decidí volver, ¿no? Y no me quedé allí. Y ahora seguramente me lo preguntaría, ¿no? Porque tuve la oportunidad de quedarme allí y estudiando más y trabajando allí y, y me volví, ¿no? Y creo que hay cosas en mi vida que serían muy distintas. Pero no sé, no me arrepiento de nada, de lo que he hecho, pero ¿Mm? siempre me he preguntado si en aquel momento, era una bifurcación, ¿no? En tu vida tienes a veces bifurcaciones, ¿no? Decisión difícil, ¿no? Decisión que cambia cosas, claro. Que cambia cosas. ¿Mm? Y cuando miras atrás las identificas, ¿no? ¿Mm? Y sabes que son un par de ellas, no más, porque lo demás son casualidades de la vida y lo demás son cosas son cosas bastante inevitables, ¿no? Pero hay algunas que sí que son decisiones de uno mismo y en un momento muy concreto de la vida, ¿no? Y, eso fue uno, ¿no? Y allí tenía que optar entre volver al periodismo activo, ¿no? O quedarme en la universidad haciendo investigación, ¿no? Bueno, al volver pude continuar en la universidad y he estado todos estos años trabajando en la universidad y me voy a jubilar ahí seguro, si puedo. Pero había cosas allí que hubiera podido hacer y no hice. Bueno, no sabes nunca, Decisión ¿no? Pero difícil. no me gusta arrepentirme de nada. No, pero no se trataba de arrepentir. Tal vez puedes hablar y decir, oye, pues plantéatelo un poco, a ver cómo va, ¿sabes? Es interesante. Sí, sí, es interesante, Hmm. es interesante. Hay esos cruces, en la vida. El último ha sido un cruce también, ¿eh? El momento en que decidí yo que dejaba el Matí de Cataluña de Radio ha sido un Claro, cruce también, ¿eh? 7 años, Ese ha ¿no? sido un cruce.
pero está demasiado cerca para poderlo valorar, ¿no? Pero, por lo tanto, lo que te diría ahora es sort, que ho vaig fer, eso es demasiado pronto para valorarlo y no sería justa. Necesitas distancia para valorar las decisiones que has tomado, ¿no? Pues ya estaría, llevamos 1 hora y 10, yo lo dejaría por aquí. Molt ¿Qué te ha bé. parecido el formato? Yo creo que Me está ha bien. gustado mucho. Hmm. Bueno, ha sido una charla Una contigo y charlilla, ha sí. sido muy interesante porque pocas veces tenemos la ocasión de reflexionar en voz alta, ¿no? Al final lo que he hecho gracias a tus preguntas es reflexionar en voz alta, porque al final es cuando, te lo dije al inicio, es cuando aprendes, ¿no? Cuando tú estás pensando y siempre que piensas, normalmente es cuando estás comunicando con gente, ¿no? Hay gente que piensa muy bien sola, encerradita, y yo pienso mejor cuando estoy con gente, ¿no? Hmm. Por lo tanto, me ha ayudado a pensar. Pues, Mónica, moltíssimes gràcies.